Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Un abrazo en Jesucristo el Señor. Y qué gusto volvernos a encontrar por aquí por su canal de los Misioneros de la Paz. En esta oportunidad para seguir reflexionando acerca de la palabra de Lucas 1, 73, 74, que nos recuerda pues ese camino que hablamos, ese estilo de vida del cristiano, esas normas para el cristiano, ese propósito de Dios para nosotros, y que en este año 2023 los Misioneros de la Paz lo hemos tomado para hacerlo el lema de nosotros en este año y colocarlo en lo alto. De manera que hoy pues les invitamos a seguir reflexionando. Ya hablamos de dos primeras partes: cuando Dios nos llama, y libres de temor, arrancado de las manos de los enemigos. Y hoy seguimos pues con el servicio, con la santidad. Bueno, lo que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en esta segunda parte de esta reflexión que vamos haciendo de Lucas 1, 73. Pero antes de comenzar, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos acompañe. Oh amado Padre, envía su Santo Espíritu. Ilumínanos, santifíquenos, toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas, nuestras vidas. Aumenta en nosotros el amor por ti, por la iglesia, por tu palabra, por el bien. Danos la gracia, Señor, de comportarnos cristianamente bien, de poder practicar todas las exigencias del Santo Evangelio, y que nuestra vida sea una vida de servicio, una vida de entrega, una vida que dé abundantes frutos. Señor, te pedimos que abra nuestra mente para poder comprender tu palabra, que las palabras que salgan hoy de nuestros labios sean las que tú tengas, que tú nos des claridad y que nos ayude, Señor, para que podamos ir encontrando el camino a la vida. Se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy encomendamos también en esta reflexión a todos los enfermitos, a los presos, pedimos por la paz del mundo y saludamos muy cariñosamente a cada uno de ustedes que nos vea en el tiempo por este video. La intención es que nosotros como Misioneros de la Paz tenemos un compromiso, y el compromiso es evangelizar, llevar la buena nueva de parte de Jesucristo, pero haciéndonos cristianos, viviendo esa vida cristiana para que se convierta en ese servicio a la iglesia, ese servicio al pueblo de Dios. Hoy le vamos a seguir pidiendo a ustedes un favor muy especial, y el favor es que se unan a nosotros, nos unamos en un solo equipo a evangelizar, a llevar el mensaje de Dios, y le vamos a pedir que ustedes pues nos ayuden transmitiendo este video a todo lo que usted quiera, por los grupos que usted tenga de WhatsApp, en todos sus grupos, para que este mensaje de Dios llegue al mundo entero, si es posible, que se extienda por el mundo, ya que estamos llevando la misión en dos partes: presencial y también la vamos haciendo virtualmente. Presencial, nosotros misionamos el casa a casa, en retiros, en misiones, por los campos, por las aldeas, en los pueblos. Siempre estamos llevando el mensaje donde la iglesia nos llame, por medio del sacerdote o un obispo. Allí estamos, un grupo de hermanos, siempre llevando el mensaje de Dios. Y a través de las redes sociales, a través de que cada uno de ustedes se coloque de parte de Jesucristo y de estos mensajes y lo extienda lo más que usted pueda. Pero también nos ayude a suscribirse a este canal, a hacer un comentario, a darle me gusta y a tocar la campanita, para que así esta obra siga creciendo también por este medio y el mensaje de Dios llegue a muchas más personas. Hoy le doy gracias a Dios por nuestro hermano Evelio, que viene a compartir y nos va a ayudar a leer la palabra del Señor, donde hoy vamos a ir reflexionando acerca de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, pues dejar que nuestro hermano se presente, le doy un mensajito para luego entrar entonces al tema propuesto para hoy. Pues bien, agradecido primeramente con Dios y nuestra Madre María Santísima por permitirnos estar en este programa, permitirnos estar aquí en este lugar, transmitiendo pues este mensaje donde no podemos llegar en persona y podemos hacerlo virtualmente. También hacer la invitación para que sean ustedes portadores de este mensaje a su familia o a aquellos que lo necesitan. Tal vez un mensaje de aliento, de fortaleza y de mucha certeza para el Señor y para la gracia divina de Dios. Así que animarnos a seguir llevando ese mensaje del Señor. Tal vez no lo podamos hacer personalmente, sino también llevándolo virtual, y así lo puede hacer para la gracia de Dios. Así es,
Entonces, que bueno, que el Señor nos ilumine, nos bendiga y entramos entonces en una, pues, de inmediato, ahí reflexionando acerca de la palabra del Señor de Lucas 1:73 en adelante. Y recordamos entonces esa primera parte que ya analizamos, el primer video, lo puede mirar, el que no lo haya mirado, hay una primera parte y hablamos de que Dios nos llama, para que libres de temor, arrancado de las manos de los enemigos, que ya fue lo que reflexionamos en la vez pasada, el llamado de Dios, libre de temor y arrancado de las manos de los enemigos. Tres cosas fundamentales Dios hace en nuestra vida después que nos llama, nos capacita. Y hoy vamos a reflexionar porque Dios nos llama, nos dice que no tengamos miedo a ese llamado, nos libera de los enemigos y el propósito de Dios es para que le sirvamos, nos dice en el 74, para que le sirvamos. Y entonces hoy vamos a mirar pues esa palabra de Dios, ese mensaje del Señor que nos va a hablar pues donde quiere que le sirvamos y vamos a buscar rápidamente a San Juan 8:34 al 36, en el Evangelio de San Juan. Escuchémoslo a ver. Jesús le contestó, en verdad les digo, el que no vive en el pecado es esclavo del pecado. ¿Me lo vuelve a repetir, por favor? Jesús le contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Así es, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo es alguien que está ahí amarrado, que no es libre. Para uno poder servir, tiene que ser libre. Lógicamente que si está esclavizado, está amarrado, está atado a algo, pues no tiene la libertad para poder servir. Y entonces el deseo de Dios es que nosotros le sirvamos. Y la evaluación que queremos hacer usted y yo en este momento es, ¿le estamos sirviendo al Señor el 100% o el 60% o el 30% o el 10%? Y si no lo estamos haciendo, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que no nos deja ser libres para poder hacer ese servicio a Dios? Entonces hay que reflexionar acerca de ese servicio, en qué estamos nosotros atando nuestra vida o en qué nos lo está atando a nuestra vida. Y seguramente que es el pecado. Y el pecado, uno de los pecados más grandes que ata nuestra vida es el pecado del egoísmo. El egoísta, dice por allí algún sabio, no puede alabar a Dios. El egoísta les cuesta servir. El egoísta no es generoso. El egoísta solamente ve su propia necesidad y no ve la de los demás. Y en la vida cristiana, en la vida del servicio, es todo lo contrario. Muchos de los que le sirven a Dios, más bien la invitación del Señor a morir a sí mismo, a no mirarse a sí mismo, sino mirar al necesitado, tener ojos para mirar más allá al que necesita, y por eso Dios nos invita a salir. Y miremos también que nos habla por allí en Romanos 6:23. Porque la cuestión es que el que se interpone para que nosotros no sirvamos es el pecado. Y el pecado también hace una acción en nosotros. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Escuchemos con atención la palabra de Dios. El pecado paga un salario y es la muerte. El pecado paga un salario y es la muerte. ¿Y qué sigue? La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo nuestro Señor. En cambio, en la vida eterna es el don de Dios en Cristo. El pecado nos paga y el pago la muerte. Cristo nos da la vida y la vida es la vida eterna. Nosotros sabemos, o nos dejamos llevar por el egoísmo, por estar tranquilos, o rompemos con esa cascarrón, rompemos o nos liberamos de esas ataduras y somos libres para seguir al Señor y servir, o nos dejamos llevar por eso, pero ya sabemos que la paga es el pecado. Y busquemos a Mateo 20:28. Mateo 20:28, a ver qué nos sigue hablando el Señor por medio de su palabra. Pero ya allí analizamos que se pone dura la cosa, porque la paga del pecado es la muerte. Pilas. Hagan como el Hijo del Hombre.
que no vino a ser servido, sino a servir. Qué bueno, ¿vio? Hagamos, entonces, tenemos que mirar un ejemplo. Bueno, ¿cuál será el mejor ejemplo que miremos? El espejo más grande que tenemos, Cristo, el maestro de los maestros, el que sabe, el que no engaña, el que todo lo hizo perfecto, el que no perdió ni un segundo, el que todo lo hizo bien, el que en la cruz dijo, todo está hecho, todo está cumplido, y colocó en las manos de Dios Padre su vida, porque ya todo lo había realizado. ¿Y qué dijo él? Hagan como él, que no vino a ser servido, sino a servir. Esa es la actitud que debe de tomar un discípulo misionero o un discípulo de Cristo, a ser como el maestro que nos invita, es a servir, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. En San Juan 15, 16, también la palabra del Señor nos habla porque Dios quiere algo de nuestra vida, quiere que sirvamos. Por eso Él nos llama, por eso nos libera, por eso nos dice que no tengamos miedo, nos libera de los enemigos, para que le sirvamos, porque Él quiere que nosotros seamos en esta vida algo hermoso, bonito, que produzca, que sirva, que se note, que sea como esa luz. Pero dejémoslo que nos lo diga la misma palabra de Dios. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los elegí a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Qué maravilloso, ¿vio? Nosotros no elegimos a Dios, fue Dios el que nos eligió a nosotros. Dice, Dios nos llamó. Volvemos a Lucas 1, 73, que Dios nos llamó. Él fue el que nos eligió. Y nos eligió y nos preparó para que demos frutos. Y en esto el Padre es glorificado. Y ese fruto es el servicio, como Él lo hizo, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Por eso el que va adquiriendo un corazón cristiano, un corazón de Dios, es maravilloso. Busquemos a Corintios, 2 Corintios 9, 6. Cómo el reino de los cielos se va construyendo con corazones que van adquiriendo estos valores cristianos y lo van llevando a la mente, al corazón, y le van creyendo a la palabra de Dios y van haciendo lo que la palabra del Señor les dice, y entonces va surgiendo un nuevo corazón, un nuevo hombre, una nueva persona, un nuevo pensamiento, y esos frutos se notan donde esa persona pues vive. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que siembra con mezquindad va a cosechar. Es decir, el que sirve con pereza, con desánimo, con desaliento, con interés, con miseria, así que, ¿qué le va a producir? Eso es como el que siembra una mala semilla, va a producir una mala mata, una mala hierba, no va a salir algo bonito, algo bueno. Y así nosotros, si sembramos con mezquindad, que es la pereza, el egoísmo, a medias, si hacemos las cosas a medias, sin amor, sin cariño, sin entrega, pues ¿qué va a producir? Eso no produce. En cambio, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Qué maravilloso. El que siembra sin calcular, entonces también cosechará sin cálculo, es decir, en abundancia. Qué maravillosa la palabra de Dios. Mire, nosotros no servimos porque calculamos mucho, voy a quedar pobre, no me va a alcanzar, se van a acostumbrar, me van a agarrar de cajita, dicen por allí, si uno se vuelve miel, todo el mundo se lo chupa, voy a malgastar la vida, se me va a ir el tiempo, ¿quién se preocupa por mí? ¿Quién va a estar por mí? Y comenzamos a hacer un montón de cálculos en la vida de nosotros, que hasta, bueno, damos la bienvenida ahí al perro que también llegó aquí al video. A veces también pasan por los lados nuestros animales, los saludamos también, pero hacemos tantos cálculos en nuestra vida que entonces nos detenemos, nos paramos y eso nos hace esclavos y no nos dejan servir. Esa es parte del pecado que nos esclaviza y que nos paraliza. Queridos hermanos de la Sociedad Misioneros de la Paz, queremos romper con todos esos
cálculos, queremos romper con todas esas comodidades para servirle al Señor, para servirle a Dios donde Dios nos llame, donde Dios nos necesite, donde está el pueblo del Señor. Y qué maravilloso, mire, el pueblo reclama y necesita misioneros, gente que le habla, a gente que llegue de parte de Dios. Nos hemos dado cuenta, en muchas misiones no alcanzan los misioneros para cubrir toda la parroquia, en todos los sectores, los barrios, y a veces no, bueno, porque pidieron 100 misioneros y no llegaron sino 80, y hay gente que han preparado una casa, han preparado el lugar para los misioneros, y qué triste es cuando no llegan los misioneros, cuando no se cubre ese lugar. Gente que hace tremendo sacrificio para venir a buscar a los misioneros en moto, en carro o en bestia, de una y otra manera, para llevar a los misioneros a la casa, al lugar, porque la gente está sedienta, la gente necesita de usted, necesita de mí, que vayamos de parte de Dios, del Señor, para llevarle ese mensaje de Dios. Hay que sembrar sin cálculos, hay que servir sin estar pensando mucho en la mente, sino entregado en la mano de Dios. Si Dios nos lo pide, en Dios nos vamos. Ahí termina esa lectura, ¿verdad? La de servirle al Señor con generosidad. Por eso, entre tanto santo, me parece que es Teresa de Calcuta que decía que hay que servirle a Dios hasta que nos duela. Si a usted y a mí no nos duele el servicio que estamos haciendo, es decir, no tenemos trasnocho, no aguantamos hambre, no se nos cansan nuestros pies, no nos colocamos roncos, si no sentimos el peso del dolor en el cuerpo, en la mente de lo que estamos haciendo, pues que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Hay que servirle a Dios hasta que nos duela. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte de la reflexión que estamos llevando hoy, pero ya la quinta de esta reflexión de Lucas 1:73 en adelante. Y es que el Señor quiere que le sirvamos, pero con un reto muy grande, con santidad. Para que le sirvamos con santidad. En Lucas 1:74. Así lo quiere el Señor. Sí quiere que le sirvamos, que hagamos mucho el servicio, que estemos con Él, pero que lo hagamos en santidad. Por eso buscamos a Primera de Pedro 1:15. Y ese es el reto, que le podamos servir en santidad. Hay muchas organizaciones que sirven. Hay muchas organizaciones que tienen buena voluntad de hacer las cosas y la hacen. Pero habría que ver si la hacen con santidad. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Debemos ser santos en toda nuestra conducta, es decir, en lo que hacemos. La santidad interna, conectada con Dios, abrazados, llenados de la gracia del Señor, por medio de los sacramentos, por medio de la justicia, por medio de la caridad, por medio de todo lo que el Señor humanamente nos pide a nosotros. Primero, santificarnos nosotros como personas interiormente, ¿verdad? Purificando o purificados interiormente de todo lo que nos pide la palabra del Señor, de la codicia, de la impureza, de todo lo que nos aparta interiormente de Dios. Purificado de todo eso y que nuestro corazón realmente sea de Dios, entonces también en nuestros actos, en nuestra conducta, también debemos de ser santos. De manera que el servicio que nosotros prestemos de parte de Dios y de nuestra Santa Iglesia tiene que ser un servicio que lleve olor a santidad, que lleve gusto de santidad, que allí se huela a santidad, que no sea algo allí, un turismo, sea algo marcado en interés, que no sea algo por hacerlo, o incluso con las herramientas del demonio, buscando servir a Dios. Y cuando hablo de las herramientas del demonio, hablo de tantas herramientas que el diablo se ha fabricado en el mundo y que muchas de esas aparentan ser buenas, muy buenas, pero que al final no son nada buenas. Son herramientas del demonio para confundir, para dañar, para destruir, y por eso nos pide la palabra de Dios que hay que discernir bien en el momento de actuar, porque no todo, o como dice San Pablo, todo es conveniente, pero todo no es bueno, ni todo es provechoso. Hay que saber hacer las cosas. Y la mejor manera de hacer las cosas es
con santidad. Pero después de santidad viene el otro paso que es sumamente importante en esta tarea, a lo mejor se lo vamos a compartir en otra oportunidad, en un tercer momento, pero que en este momento lo podemos analizar, que nos hace falta uno muy importante. Busquemos a Mateo 5, 48. En este camino de la santidad, para que le sirvamos con santidad. Estamos allí. Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Mateo 5, 48. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Es el reto de Dios. Lo que Dios nos pide, que nosotros seamos santos, seamos como el Padre, y imagínense, el Padre es santo. Por eso también busquemos a Mateo 7, del 15 al 20. Porque nosotros podemos decir que sí, somos santos, yo soy muy santo. Oh, imagínense, yo tan buena persona. Pero a lo mejor eso no me lo puedo decir a sí mismo, ni me puedo vanagloriar de mí mismo. Eso lo tiene que decir la gente, o eso te tiene que notar, porque el Señor nos lo dejó muy dicho en la palabra de Dios, muy al descubierto, para que nadie nos engañemos diciendo algo que de repente no lo somos, o de repente alguien no lo diga, pero con los hechos te dice, mira, esta persona sí es santa, esta persona es cristiana, este sí va por el camino. Escuchemos la palabra de Dios. Cuídense de los falsos profetas. Se presentarán ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharán ustedes uvas de los espinas o higo de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutas buenas, mientras que el árbol malo produce frutas malas. Palabra del Señor. Qué bueno, ¿vio? Vendrán falsos, habrán falsos misioneros entonces, o no falsos misioneros, porque el misionero es de Dios, sino el misionero que de repente se deja corromper por el pecado y por la maldad. Y así muchas personas que tentados por el demonio, por el enemigo, podemos hacer el trabajo mal en cierto momento o en cierto lugar. Pero aparte de ellos, en el mundo hay muchísimos que están diciendo que vienen de parte de Dios, y este es otro tema y en cualquier momento también lo podemos hablar y compartir de todos los falsos maestros o pastores que vienen según de parte de Dios y lo que vienen a sembrarnos cizaña en contra de la Virgen, en contra de los sacramentos, en contra de la misma palabra de Dios, en contra de las imágenes, en contra de los mandamientos, de la devoción y en resumen, en contra de la doctrina de Jesucristo y que vienen de parte del bien. Entonces, por los frutos le reconocerán. Yo en estos días compartía con algunos hermanos y le decía, bueno, queridos hermanos, ustedes pueden ver quién le da y quién le quita. ¿Quién le da y quién le quita? ¿Quién viene de parte de Dios y le da herramientas de salvación, de santificación, para que usted se santifique, para que usted se espiritualice, para que usted se levante? ¿Y quién viene de parte, que dice que viene de parte de Dios, y comienza a quitarle, y comienza a prohibirle? Y en vez de usted crecer espiritualmente en fe, en devoción, aparece a la final saqueado y le quitan todo. Y le van robando totalmente y a la final queda usted sin nada. Pues esas conclusiones hay que sacarlas, porque a la final dice, el árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno produce frutas buenas y un árbol malo produce frutas malas, pero eso viene por dentro. Y el servicio que nosotros tenemos que hacer en nombre de Dios en nuestra Santa Iglesia tiene que ser un servicio bueno, porque vamos de parte de Dios que es santo y de parte de la Iglesia que es santa, fundada por Jesucristo nuestro Señor, y por eso se debe dar en los frutos, en la manera de nosotros actuar, en la manera de predicar, de enseñar, de cantar, de evangelizar, de relacionarnos con la gente, en el interés que cada uno le llevamos, si llevamos interés por lo material, por lo económico, o por las almas, por la familia, por los jóvenes, por la iglesia.